Dios mío. Pues vamos a empezar hoy. Quienes vayan a llegar, pues ahí se van adhiriendo al estudio bíblico, pero vamos a respetar su tiempo que usted llegó y pues para poder tener tiempo suficiente también para poder estudiar el capítulo 3. Hoy vamos a comenzar y le voy a pedir a Uziel que nos ponga en manos de Dios en este momento que el Señor nos ilumine y nos use también. Oh Señor, bendito mi Dios, gracias por todo lo que tú has dado en este día, mi Señor, y los días que han de venir. Sabemos que tu gloria y el poder siempre esté en los que te buscan, mi Señor, y hemos aquí, mi Dios, buscando de ti, mi Señor. Te entregamos este estudio, mi Señor, que sea de tu agrado, mi Dios. Pero sobre todo, mi Señor, si algo te he de pedir en este momento, es que lo que estudiemos, mi Señor, quede incrustado en nuestros corazones, mi Señor, y podamos usarlo con sabiduría día a día, mi Señor. Bendice a las personas que estamos presentes, mi Dios, y a los que están por venir. Dale sabiduría, claridad y fortaleza a mi pastora, mi Señor, porque a través de ella recibimos tu lluvia, mi Señor, tu lluvia de bendición. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Amén, amén. Pues bueno, vamos a abrir su Biblia, si la tiene por ahí. Dije yo apago, que ya que le cerré, tenía el space heater. Me dio calor, ahora sí que le apagué, que le cerré a la puerta. Cuidado con esos calentadores chiquitos, porque ya veo que la familia que falleció por culpa de unos y dejarlos prendidos mucho tiempo, eso es nomás por un ratito, pero sí, es bien peligroso dejarlos por la noche. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo ahora que está haciendo mucho frío estos días, todavía sigue el frío intenso, así que tenga cuidado en su casa. Qué bueno que nos recuerda, Uziel. Pues vamos a abrir la palabra de Dios. Permítame. Sí, si me permite hacer un comentario sobre eso mismo. Si no sabe, porque tienen un termómetro, hay que aprender a usarlo. Si uno lo aprende a usar, el termómetro, el aparato aprende y apaga según su necesidad. Pero si lo pones a una temperatura que no puede alcanzar, va a trabajar siempre y por eso existen los accidentes. Los accidentes eléctricos, y esos también se conectan directo al plug de la luz, no los ande conectando en extensiones, porque de ahí también la extensión se calienta y se hace el fuego. Pues vamos a seguir, esos son consejos, ¿verdad? De cómo vivir sabiamente, para que vean que lo aplicamos aquí. Y vamos a seguir aprendiendo cómo vivir sabiamente. Ahora en el capítulo 3, ya vamos ahí avanzando. Capítulo 3, bienvenidos Edwin, María, Miriam. Vamos ahora al capítulo 3 de el libro de Proverbios. Y nos vamos a leer primero los versículos del 1 al 20. Vamos a leerlo en dos partes. Yo creo que sí acabamos hoy todo el capítulo, pero vamos a ver, luego nos gusta mucho entrar en diálogo y eso es bueno. Pero vamos a ver, empezando del 1 al 20. ¿Quién tiene por ahí su Biblia? Amén. Amén. Ciel, Adam, Edwin y yo, ya Miriam, ya no la vimos, siquiera y claro, no los vemos, pero entonces, aquí estoy. o ahí está Miriam. ¿Tiene su Biblia? Sí. Ok, entonces, pues vamos a hacerle así. Empieza Ada con el versículo 1, Uziel el 2, Edwin o Mari el 3, Mimi, usted el 4, yo el 5 y así nos seguimos rotando, ¿sale? Entonces vamos a terminar, a quien le toque terminamos en el 20. Vamos a empezar. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas
en las tablas de tu corazón. Contarás con el favor. A ver, Sí, sí. Ah, sí, estoy en. Ok. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía de todo tu corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. La sabiduría vale más que las piedras preciosas, ni aun las más deseables, las cosas más deseables se le pueden comparar. Largura de días está en tu mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus verdades paz. Su verdad paz. Su vereda paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con sabiduría hizo que el mar se dividiera y que de las nubes brotara el rocío. Y Dios, vea, constante en el tema de la sabiduría. Sigue ahí una tras otra, una tras otra. ¿Qué llama su atención o qué cosas llaman su atención de lo que leímos? ¿Algún versículo de todos los que leímos que haya llamado más su atención ahorita? El 12. El 12. El 12 que me tocó leer a mí. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Como nuestras madres nos pegaban y nos regañaban. Era por amor. Queremos creer, ¿verdad? A veces Dios no me quieras tanto, pero bueno, así que aquí seguimos. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios al que ama corrige, ¿verdad? O castiga, endereza. Endereza. ¿Algún otro versículo de ahorita que leímos? Oh, sí, Mimi, dígale. A mí me gusta del 5 hasta el 11, pero ahorita me quiero enfocar nada más en el 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Ese le llamó la atención ahorita. Sí. Me gustó el 6. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. ¿Y qué le llamó de la atención el 6, Caro? Que pues aún en las dificultades, siento que si seguimos siempre confiando en Dios en todo lo que hagamos, para bien, Dios nos va a proveer más en cuestiones ya sea trabajo, salud, y no perder la fe en cualquier cosa que hagamos. Okay, por ejemplo, sí. Ya ve que todos estamos encerrados, no podemos salir con todo esto que está pasando, pero si seguimos creyendo y seguimos teniendo en Dios, vamos a salir pronto de esto. Esto solamente va a quedar como un mal recuerdo nada más. Pero ahí dice, reconócelo en todos sus caminos, como diciendo que Dios siempre está a tu lado, siempre está con uno, solamente que a veces no
no lo reconocemos. Que eso me pasó por mí en toda mi vida. Dios siempre estuvo ahí conmigo, pero pues yo lo amaba. Yo, fíjate, lo reflexioné hoy. Yo amaba a mi Dios, pero no lo adoraba. Es lo que ahora hago. Claro, claro, sí. A mí me gustó, dice el primero, que no te olvides de la ley y guarda los mandamientos de tu corazón, porque la largura de días y años a tu vida y también serán aumentados. La paz te aumentará, o sea que uno, si uno piensa y hace las cosas como Dios te ordena, pues vas a tener muchos más años de vida y también la paz va a estar ahí a tu lado. Son promesas de Él. Sí, sí, sí. ¿Alguien más que quiera decir alguno? A mí me gustó el 16, que dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. O sea, en pocas palabras, si tienes la sabiduría de Dios, te va a decir cómo vivir adecuadamente, que es lo que habla de lo que es alimentación, cómo cuidarse uno mismo, porque dice largura de días. Y también habla de que en su mano izquierda está la riqueza y la honra. Si tenemos la sabiduría, no tenemos por qué preocuparnos, porque está ahí mismito, también nos va a enseñar cómo poder tener lo que es nuestras necesidades, cómo saber, por lo menos nos da la sabiduría de poder trabajar, de que tenemos que trabajar, conocemos la palabra que nos manda, que el que quiere comer, que trabaje, cosas así, pues, y eso es lo que dice, porque con la sabiduría de Dios tienes todo. En pocas palabras, este nos dice que lo importante en nuestra vida es tener la sabiduría de Dios y de ahí ya van saliendo todas las otras cosas. Y fíjese que es cierto. Oh, sí, diga Edwin, perdón. No, hable usted primero, lady first, después de usted le sigue. Dígale, yo le estoy preguntando, estoy aquí de preguntona. Bueno, me gustó el 13 y también me gustó el 18. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Entonces, el 18 dice, ella es el árbol de la vida a los que en ella echan la mano. Y bienaventurados son los que la retienen, que tienen que ver con el primero, el segundo y el tercero que lee. Claro, ¿verdad? Están todos entrelazados que cuando uno sigue la sabiduría, uno va a vivir más y mejor. Porque a veces lo que pasa es que no estamos viviendo, sino que estamos sobreviviendo. Estamos ahí muy apenas tratando de sobrevivir y me encantó lo que decía Ada, que cuando uno obtiene la sabiduría de Dios y comienza a seguir los planes de Dios para nuestra vida, eso se va a impactar también en nuestras actividades de la vida diaria, como lo es tan simple como la alimentación. Uno va a cuidar del cuerpo, del templo, del Espíritu Santo y va a decir, oye, los pilares del Espíritu Santo como que necesitan estar reforzados con cosa buena y no nada más con Doritos y salsa Valentina. Necesita estar con cosa nutritiva. Y uno los días nuestros se van a alargar. ¿Por qué? Porque no vamos a andar viviendo de una manera tonta, de una manera que no agrada. ¿Sí? ¿Cómo dijo Ciel? Imprudente. Una manera imprudente, sí, no vamos a vivir de una manera imprudente y aventada. Por eso es que luego, mire, hasta un programa había, yo me acuerdo, lo veía allá en México, no me acuerdo de qué canal era, de acá de Estados Unidos, que se llamaba el programa 1000 maneras de morir. Y que eran episodios de gente que había muerto en accidentes tontos, accidentes imprudentes, accidentes, ¿por qué? Porque andan haciendo puras tonterías. Y así de interesante es cuando usted y yo vemos que seguir la palabra de Dios y aceptar y buscar la sabiduría de Dios nos va a cambiar la vida. Pero me acuerdo, ahorita me llama la atención de lo que al principio comentó Uciel, que es importante que usted y yo reconozcamos al Señor. El Señor siempre ha estado ahí y siempre va a seguir estando ahí para usted y para mí.
siempre va a estar ahí proveyendo de maneras y de formas a las cuales usted y yo podamos ser sabios y sabias. Pero tenemos que reconocerle, y me encanta ahí, en todo nuestro camino. No nada más en las cosas espirituales, ¿verdad? Porque luego nomás queremos darle a Dios lugar en las cosas espirituales. Y decirle, ay, Señor, ayúdame a sentir más fe y a agrandar mi fe y a sentirme más cerca de ti. Pero hay que reconocerlo también en el trabajo, en su relación con su pareja, en su relación con sus hijos, en su vida personal, en su salud, en todos los caminos. Tenemos que reconocer a Dios y reconocer que ahí está. Y que si entonces Dios está como parte de mis relaciones con mis familiares, con mi pareja, con mi familia, ¿será que Dios se va a estar agradando de la manera en la cual yo estoy viviendo? ¿De la manera en la cual yo estoy trabajando? Reconocerlo a Dios. Y mire, más adelante, ¿verdad? Ahorita escapa de mi mente el texto en el cual dice que todo lo que hagamos, es una de las cartas de Pablo, y que todo lo que hagamos, lo hagamos como ¿para quién? Para Dios. Para Dios, para el Señor. Todo. Sus amistades, su trabajo, su relación como esposa o como esposo, su relación como madre, como hijo, como esposo. Todo debe ser como lo hagamos para el Señor. Pero vamos a regresarnos de nuevo a Proverbios. Todo lo que usted dijo lo vamos a ver y usted me va a ayudar entonces a dar el estudio bíblico, porque ya vi que hay temas que están rondando y se repiten. Recapitulando, por si se le había olvidado, los primeros, le había dicho yo anteriormente, que los primeros 8 capítulos del libro de Proverbios son capítulos, es como una serie, le dije yo, poética, ¿verdad? Que utiliza ciertos como poesía para invitarnos. En aquel entonces era Salomón invitando a sus hijos, a sus seguidores, invitando a vivir una vida sabia. Nos da como instrucciones. Los primeros 8 capítulos, si usted los lee, y los vamos a seguir leyendo y estudiando, hay cosas que se repiten, que pareciera que decimos, ay, ya no estudiamos esto, porque son muy similares. ¿Y por qué cree que sean tan similares y tan iguales? Y que sea tanto. ¿Por qué Salomón habrá escrito tanto de esto? Si era lo mismo. Porque quería recalcarle a sus hijos, ¿no? Porque es de la sabiduría, como habla de la sabiduría, quería que ahora sí que con repetición se quedara en su ser, en sus personas. Es lo que yo quiero. Sí, y tiene razón, porque, pues mire, el pueblo de Israel cuántas veces no hacía, vuelve el perro arrepentido, como dice el Chavo del 8. Y venía haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y es que usted y yo, dice un dicho, ¿verdad? Que el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces. Y más. ¿2? Y a veces hasta la agarramos y nos damos a nosotros mismos, ¿no? Pero es bien interesante que además de que nosotros como seres humanos tendemos a fallar constantemente, también como lo dijo Uziel, nuestra mente humana tiende a olvidársenos las cosas, no retenemos tan fácil y necesitamos la repetición. Por eso es que usted ve también la palabra de Dios. Si usted lee el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se va a dar cuenta que nos cuenta las historias otra vez. Y hasta como que uno dice, ay, que ya no había leído esto. ¿Por qué? Porque es importante que usted y yo lo escuchemos una y otra vez. Se nos va a olvidar. Sí. Nunca había leído Génesis completo y ahorita el nombre está re emocionante. No, hombre, se pone todavía mejor. Sígale. Porque es importante, le digo, que usted y yo aprendamos a repetir. Mire, hasta psicológicamente se dice que es más fácil que usted se acuerde de algo si lo repite 3 veces. Y a mí me llama la atención porque entonces es interesante, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que Dios es ¿cuántas veces santo? 3. Pues 3 veces santo. ¿Será que se lo hayan inventado los de la psicología? ¿O será que es cierto? Pero usted y yo necesitamos repetición.
Por eso es que algunas de las cosas vemos aquí, sobre todo los primeros 8 capítulos, quizá haya cosas que sean bien similares a las que ya hemos visto. Y parte de lo que vemos en estos poemas, en los primeros 8 capítulos, nos vamos a dar cuenta una y otra vez que usted y yo tenemos el poder de decisión en nuestra vida. Dios nos da opciones para vivir. Y de acuerdo a Salomón, hay de 2 sopas. ¿Se acuerda? Ya le había dicho yo, hay 2 caminos. ¿Cuáles caminos son? ¿Se acordarán? Para vivir. El necio y el inteligente, o el sabio. El sabio. Está el camino y el necio, el camino de la necedad y el camino de la sabiduría. Y usted y yo somos los que decidimos. Dios, por más que nos ama, no va a decidir por usted y por mí. No va a decidir por usted y por mí. Usted y yo tenemos el poder de decisión entre el camino de la sabiduría o el camino del insensato o de lo necio, ¿verdad? Y si se acuerda, en el capítulo 2 que vimos la semana pasada, si usted lo vuelve a leer o si ya lo había notado, el capítulo 2 nos habla de consecuencias. Dice, si tú haces esto, entonces, y si tú sigues esto, entonces, y usted y yo tenemos que darnos cuenta a través de que vamos leyendo el libro de Proverbios y toda la Biblia, que tenemos que aceptar la responsabilidad de las consecuencias de nuestras decisiones. Sobre todo de las decisiones que son insensatas o imprudentes. Y hoy vamos a aprender, en el capítulo 3 entonces, cómo se comporta alguien sabio. En los primeros 12 versículos, usted y yo podemos ver las características de una persona que es sabia. Y si usted quiere saber, y yo quiero saber, ¿verdad? Yo por eso las anoté y aquí las tengo para tenerlas presentes. Si quiero estar examinándome constantemente si estoy viviendo la vida sabia que Dios me invita a vivir, de acuerdo a como Salomón nos lo explica. En los primeros 12 versículos vamos a ver por lo menos 4 características de una persona sabia. La primera característica de una persona sabia está en el versículo 3. ¿Quién tiene el versículo 3 que lo tenga Yo. ahí? Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. A mí me encantó eso. Nunca se aparece. ¿Se acuerda que el primer capítulo creo hablábamos de eso del cuello, ¿verdad? De la importancia, que era algo pesado. No era que mira, yo no traigo ni siquiera mi cadenita que casi siempre traigo. No era una cadenita delgadita, no. Eran unos cadenones, pero fuertes y pesados. El versículo 3 nos habla de la fidelidad. Nunca te apartes de ellos. Póngalos a tu cuello. Pon a tu cuello. ¿Qué está diciendo? La misericordia o el amor, ¿verdad? Que es otra manera en la cual la Biblia habla del amor. ¿Y qué? La verdad. Y la verdad solamente viene de la sabiduría. Vamos a ver que usted y yo vamos a poder comprobar que estamos viviendo sabiamente cuando seamos fieles. Y cuando no andemos de aquí para allá. No nada más con el Señor. Vamos a ser sinceros, a veces andamos de aquí para allá también con nuestros trabajos, con nuestras amistades, con las emociones que tenemos en cuanto a nuestra pareja, al esposo o a la esposa. Hay días que sí lo queremos y hay otros días que no lo queremos ni ver. Y andamos infieles en el sentido de que no hay una constancia. No hay una constancia. Y el versículo 3 nos dice que una característica de vivir en fidelidad es, como decía mi pastor, no andar como chupaflor. Esos pajaritos que nomás andan chupando las flores aquí, agarrando el polen y se van y se van y se van. Y en ninguna dicen esta flor es mía, nomás andan agarrando el néctar de todas las flores. Pero eso no hay Ser fieles.
Vamos a ver también qué nos dice acerca de la fidelidad. Estamos hablando de Proverbios, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia también en Éxodo 19:5. Quien lo encuentre, vamos a leerlo. Éxodo 19:5. Ok, lo tengo. Dígalo. Ahora pues, si eres oído a mi voz y guarda mi pacto, nosotros tenemos un especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice ahí nuestro Dios, le está diciendo al pueblo de Israel, si ustedes me aceptan, ustedes se van a volver mi mayor tesoro. Si ustedes, dice la versión que yo tengo aquí, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, el pacto que hicimos, porque un pacto es de dos, no es de uno. Quienes se han casado, viven en pareja aquí, saben que usted hace un pacto y no es que Ada nomás le diga a Tony, pues aquí las cosas se van a hacer así y te aguantas. Son los dos. Ahí Tony también tiene poder de decisión en la casa. Dos. Es de dos, ¿verdad? Es de dos. Díganle a mi mujer. Es un pacto. dice Uciel, dígale a mi mujer. Poquito se audífonos a ver si oye. Es un pacto. Un pacto es de dos. Y aquí Dios está haciendo un pacto con el pueblo, pero el pueblo también está haciendo un pacto con Dios. Y le está diciendo Dios, si ustedes me son fieles, se volverán lo más preciado que yo tengo. Quiere decir que cuando usted y yo no le somos fieles a Dios y andamos de inconstantes en nuestra vida, andamos con que pues, nos ponemos el collar, pero luego lo tiramos por ahí de la sabiduría. Y no, hoy no voy a ser sabio. Y nos lo colgamos por ahí y andamos haciendo cada tarugada. Eso es serle infiel a Dios. Serle infiel a Dios no crea usted nada más que es andar pecando horriblemente o ser violento o ser la peor persona. No. Ser infiel a Dios es no cumplir con ese pacto en el cual Dios sea lo más importante en nuestra vida, porque sabemos que nosotros somos lo más importante para Dios. Y cuando dejamos a Dios por ahí, aventado, eso es serle infiel. Pero vamos a ver, para que no diga que nomás en el Antiguo Testamento habla de fidelidad, vámonos del otro lado, al Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué dice Gálatas. Pastora, Dígame, Mari. ¿puede explicarle algo en qué es una tarugada? Oh, tarugada, una imprudencia, perdón. Está bien. Es muy a lo folclórico mexicano. Qué bueno que me preguntó. Tarugo. Sí, es un imprudente o tonto, ¿verdad? Ajá. O necio, ¿no? Necio, sí, ajá. ¿Gálatas qué? Gálatas 5, versículo 1. Oh, exacto. Tengo. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Más clarito ni el agua. Estad firmes. ¿Verdad que no dice, estén por ahí como a medias? O intenten, traten. No. ¿Qué dice? Estad firmes en la libertad que Cristo les ha dado. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo que no hagamos? Y que no estés en el yugo de la esclavitud. Que no regreses al yugo de la esclavitud, pues si ya te liberé. Ahí estamos otra vez con el pueblo de Israel. Ay, que queremos el mejor ir a Egipto. Y aunque sea comíamos. Serle fieles a Dios. Cuando uno vive sabiamente, uno le es fiel.
Ahí hace rato creo que era Carolina la que hablaba y decía, aunque sean los problemas, y yo creo que más importante en los problemas, darnos cuenta que tenemos que serle fiel a Dios, porque Dios es fiel con nosotros. Hay más. Ahí es más cuando uno tiene que serle fiel a Dios y mostrarnos firmes, porque de que van a venir los problemas a sacudirnos, Va. nos van a venir. Y de que la libertad que Cristo nos ha dado se puede convertir en libertinaje, Libertinaje. También puede uno caer. y por eso dice, ahí nos recuerda de regreso en Proverbios que una de las características de una persona que es sabia es una persona que es fiel, una persona que no abandona nunca, dice el versículo en otras palabras, que no abandona nunca el amor y la verdad en la cual ya conocieron en Dios. No la abandona, se los lleva colgados al cuello. Así que esa es la primera característica de una persona sabia. Usted y yo vamos a saber que estamos siendo sabios o sabias cuando empecemos a vivir o sigamos viviendo fieles a Dios. Segunda característica de una persona sabia. La segunda característica de una persona sabia la encontramos en los versículos 5 y 6. ¿Quién lo tiene ahí? Ada, ¿usted lo tiene? Me reconoce. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocéis en todas tus caminos, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ahí está. Promesa de Dios. Confía de todo tu corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia, prudencia. La segunda característica de alguien que vive una vida sabia, de acuerdo a este capítulo, es una persona que es humilde. Una persona que no dice, acuérdense que hablar de humildad no estamos hablando de estatus socioeconómico. Cuando hablamos de humildad es una característica interna del carácter del ser humano. Una persona humilde es una persona que confía en Dios de todo su corazón y no dice, aquí la que hizo las cosas fui yo. Y pudimos hacer la renovación del santuario porque yo le sé a la carpintería y porque yo le sé lo que usted, a la alfombra o lo que usted sea. Dice ahí, confía, ¿quién? En el Señor. Y no en tu propia prudencia. Porque ¿quién es el que nos da la prudencia o la inteligencia? Dios. Dios. Viene de él. Pero luego usted y yo nos la apropiamos, ¿verdad? Ahí queremos ahí andar diciendo, no, el es error. que yo porque fui a la escuela, yo porque fui al seminario, yo porque estudié, no sé, lo que haya estudiado, ¿verdad? O trabajado en esto o aquello. Y ahí una característica de una persona que es sabia, o cuando usted y yo estamos intentando ser más sabios y sabias, es una persona que es humilde. Una persona que es humilde y que no se cree, como dice mi mamá, que se suben a un ladrillo y ya se marearon, ya sienten que ya están muy altos. Órale. Esa es nueva para mí. Esa es nueva para usted. No, si ya le estoy enseñando aquí un montón de cosas, imagínense. No, porque a nosotros tenemos, mientras más te eleva o tú sabes, te crece, más duro va a dar en el suelo. Ahí está. Y a veces estamos tan arriba que no nos olvidamos que cuando nos vamos a caer y recio. Acá, Vamos a tener que ser humildes, y cuando uno es humilde en su propia prudencia, el resultado que ocurre es que depende uno de Dios. Depende uno de Dios para todo. Yo no sé usted, pero es bien importante que dependamos de Dios hasta para salir a la calle y decirle a Dios en cuanto nos montamos ahí al carro: Señor, en tu nombre, ayúdame, acompáñame, agarra el volante, porque si lo agarro yo, mira, llegamos en 5 minutos.
Decirle a nuestro Dios, depender de nuestro Dios y no en nuestra prudencia. Depender en nuestro Dios en todo lo que hagamos, como hablábamos, ¿verdad? Que le invita el apóstol Pablo a la iglesia, que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios, y entonces podamos depender de Dios y ser humildes, reconocer que no lo podemos conocer todo o saber todo. Hay que Vamos a ver. hay Sí, que diga. pedirle a Dios a que nos ayude a mitigar nuestro ego. El yo, bajarse del yo, como dicen por ahí. Yo. El yo, y nada más yo. Porque eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Nos gusta. Hablaba yo en la mañana, estaba en una reunión con otros pastores y hablábamos que como seres humanos la necesidad del reconocimiento de los demás es natural. A todo mundo tenemos esa necesidad aquí. Y muy adentro de nuestro corazón, aunque las cosas las hagamos para Dios, humanamente hay la necesidad de que alguien reconozca lo que pudimos haber hecho. Ujú. No lo hacemos por eso, pero humanamente está esa necesidad. Sin embargo, cuando hacemos las cosas por esa necesidad y para que la gente me esté reconociendo, ahí es que estamos confiando en nuestra propia prudencia. Sí, A mí me sale todo mal cuando confío en mi propia prudencia. Cuando Qué bueno que lo dice, Uziel. Yo apenas iba a decir eso. Apenas comienzo a desviarse y no ser prudente. Es desviarse y le sale a uno las cosas mal. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con el objetivo que no es. Y Dios te abandona. Y dice, no, así no es como yo quiero que haga las cosas, aunque sean cosas para la iglesia o para Dios. Cuando uno lo hace con las ganas de ser reconocido, dice Uziel, Dios va a decir, no, eso no es lo que yo te dije que hicieras, así no es la cosa. Y es ahí cuando dice que te castiga. Es ahí donde te corrige. Te corrige. Bueno, es que la Biblia aquí en esta dice te castiga, por eso mencioné. Castigar o corregir, ¿verdad? Es la misma situación. Y es que esto es debido a que toda acción tiene una reacción. O consecuencia. O consecuencia. Yo me lo aprendí con toda acción tiene una reacción porque rima y me acuerdo, pero... ¿Te dice ¿Y qué pasa con aquellos que hacen algo socialmente incorrecto, pero se lo están pidiendo, se lo piden a Dios? O sea, lo hacen con que Dios ayúdame en esto, que sepan que también es algo socialmente incorrecto. No, pues yo no va a acompañar algo que no vaya de acuerdo a los valores de su reino. No, los valores de su reino los vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los valores del reino. Miqueas 6:8. Busque la Biblia. Miqueas 6:8. Lo tenía aquí, mire. Pastora. 6:8. Pastora. ¿Sí? Le iba a decir que así cuando ahorita que dijo Uziel que qué pasa que cuando uno le pide cosas a Dios, va, que son como negativas o así. Le voy a decir lo mismo que le digo a veces a Mimi. Dios no cumple caprichos ni obsesiones de ventaja o aventaja beneficio de uno cuando es mal. Claro. No, vamos a ver, mire, los valores del reino, Dios va a actuar y acompañar a la gente en su humildad de acuerdo a estos valores. Y estos valores son los valores del reino de Dios, que Cristo mismo, son los valores que Él predica en el Evangelio. Miqueas está escondido, pero ahí donde lo encuentre. ¿Dónde está Miqueas? No lo encuentro. Está un poquito antes de Mateo. Los libros antes del Evangelio son chiquitos, así que está... Yo creo que estaba por ahí, pero no lo encontraba. No, de que está por ahí, o a lo mejor su Biblia no tiene Miqueas, hombre. Antes de Malaquías. Está Zacarías, Ageo. Zacarías, Miqueas. Creo que es Nahum, o no me acuerdo quién es el que está después. Exacto. Malaquías. ¿Sí? ¿Malaquías qué? No, Miqueas. Miqueas 6:8. ¿Miqueas qué? 6:8. 6:8. ¿Lo leo? Pues si lo tiene. Ok. Oh, hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno y que pediste a Dios de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí está, Ahí clarito está. como el agua. Más claro no canta el gallo, como decía papi. Esa no me la sabía. Ya Ok, la voy aprendiendo también aprendió sus hoy. dichos. Más claro no canta el gallo. Dios va a acompañar a las personas humildes en su caminar y va a contestar y le va a ayudar a usted y a mí cuando todo lo que queramos hacer se relacione con esto. Él está diciendo a Miqueas, el profeta Miqueas, al pueblo, pero ¿qué se están preguntando? Pues si ya les ha dicho Dios que Él les va a dar y a conceder todo lo que ustedes le pidan cuando sea en relación a la justicia y a la justicia del reino, y traer como Jesús enseña después a orar, que se haga la justicia del reino de los cielos en la tierra. Que seamos misericordiosos. Otra palabra que se utiliza para misericordia en otras traducciones y aún en el hebreo no se sabe todavía muy bien si es lo mismo, es fidelidad. Cuando uno es fiel, uno va a ser misericordioso, uno va a mostrar misericordia, amor, compasión a los otros. Y que seamos, dice ahí, que caminemos engreídos, No humillados. humillados, humildes delante del Señor. Esas son las maneras en las cuales a Dios le podremos pedir, Uciel. Y yo le voy a pedir a Dios, ayúdame mire, vamos a ponerlo como las cosas como son, ¿verdad? Hay gente por allá afuera que tiene en la cabeza y en su corazón ideas erróneas y que le pide a Dios que les ayude y les bendiga, porque van a ir a incendiarle la casa a alguien, porque creen en otro Dios. Y aquí el único Dios al que deben de adorar es el Dios en Cristo Jesús. Hay gente que así lo hace, terroristas religiosos. Dios no va a andar andando esos caprichos, porque eso no es sabio. Eso no le alarga la vida, ¿verdad que no? Al contrario. O matarlo. No, parte de la humildad. Vamos a ver qué dice Santiago 4:6. Parte de caminar humilde, de ser humilde como consecuencia. Santiago es hasta el final, casi. Sí. Hoy lo traigo conociendo su Biblia. ¿Santiago qué? 4, versículo 6. 4:6. Le voy a darle prea. Ya le iba a leer. No, sí, porque entonces de aquí, hermano, es demasiado. Otro que lo lea. Ok. Oh, Caro, dale. Dice, pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Amén, gloria a Dios. Mira, ahí está parte de la pregunta, Uciel, que usted hacía. Ujú. Dios No, se pues sí. opone. Dios se opone a los orgullosos. Y el orgullo es básicamente el yo-yo. El estar sentado en mis propias ideas, en mis propias necesidades y olvidarme de los demás y creer que mi propia prudencia, mi propia inteligencia es la mejor. Eso es el egoísmo. Y eso es lo que mucha gente socialmente y políticamente continúa haciendo en el nombre de Dios. Pero ahí dice que Dios se opone. Y cuando se opone, es lo mismo que dice, vete para allá que yo no te conoce, me llamabas maestro, pero ni en cuenta. Eso es ser humilde. Humilde va a ser, nos vamos a dar cuenta que Dios nos va a dar de su bondad y Dios va a estar de nuestro lado. Algo Vamos a ser orgullosos. algo parecido a los fariseos. A los fariseos, que no eran todos, ¿eh? Yo luego a veces le No hago todos, saber, no todos los fariseos, pero pues por una la pagan todos. Por justo la pagan, digo, por pecadores, pagan justos porque pecadores. Pero esa es la idea. Cuando uno vive sabiamente, de acuerdo de nuevo a Proverbios, uno vive de una manera humilde.
Uno no es engreído. Uno no confía en su propia inteligencia diciendo lo que yo sé es lo mejor. Por eso yo le he dicho, cuídese y cuídese de mí también cuando el día yo venga y le diga, o cualquier otro pastor venga y le diga que esta es la única manera en la cual usted puede creer o debe de creer o tiene que relacionarse con Dios. Eso es Porque ya confiar se en su propia convierte en prudencia. legalista, ¿verdad? ¿Cómo dice? Se convierte en legalista. Legalista, que de acuerdo en el lenguaje que nos habla Salomón, una gente que confía en su propia prudencia. Pastores o pastoras, y el día que yo le diga a usted o que usted me escuche decir eso, jálame la oreja y dígame, pastora, ¿se acuerda de aquel estudio bíblico? Usted nos dijo, usted está confiando en su propia prudencia. Y le doy permiso de una vez. Y es bien importante que seamos humildes y que no digamos como decimos, ahí le va otro Edwin, como decimos en mi casa, que aquí nomás mis chicharrones truenan. Eso ya Ya la sabía. Sí. Pero debemos de confiar en Dios, no en nuestra propia prudencia. Miren, nomás para que vean, ya, yo le dije, no íbamos a acabar, pero vamos a ver Primera de Pedro 5:6, vámonos de nuevo para atrás. Primera de Pedro 5:6 está casi al final, antes de Apocalipsis, despuésito de Santiago. Primera de Pedro 5:6. Vamos a ver qué habla, qué nos dice esta carta en cuanto a la humildad. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para los enaltezca a su debido tiempo. Léalo de nuevo. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Gracias, Caro. Humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios. Seamos humildes con Dios. Y entonces Él sí, no vamos a tener que confiar en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Nuestra inteligencia para recibir reconocimiento. ¿Qué dice ahí que va a suceder? Dios nos va a dar ¿qué? El reconocimiento a su debido tiempo. Cuando usted y yo menos nos lo esperemos, es ahí a veces cuando Dios. ¿Era 5 qué? Primera de Pedro 5 qué? 5 versículo 6, para que lo tenga por ahí en sus notas. 5 versículo 6. Y eso es una de las características. La segunda, fíjese, apenas le dije que eran 4 y apenas vamos a acabar las 4 características. Si me regala 5 o 10 minutos más. La segunda característica, entonces dijimos que es una persona que es humilde. Que no confía en su propia inteligencia, sino que confía en Dios. Ahora, le voy a decir esta, como dijera mi papá, acuérdense que debemos de ser mansos de corazón, pero no mensos. Manso. El que seamos humildes no quiere decir que usted se va a dejar abusar, maltratar, no. Simplemente va a estar humilde delante de Dios y va a seguir haciendo su vida de acuerdo a los valores del reino que vimos, ¿verdad? Tercera característica de una persona que vive con sabiduría. Versículos 9 y 10. Vámonos de regreso a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3 y vamos a leer los versículos que lo tenga 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serás lleno tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Tus lagares, tus bodegas remozarán de mosto, que es de vino, de jugo de la vid. Honra al Señor con tus bienes, con tus riquezas, con lo que tú tengas, y con las primicias o los primeros frutos de tu cosecha. Una persona, cuando usted y yo estamos viviendo sabiamente, es cuando usted y yo decidimos ser generosos. Amén. Hablamos un tiempo
hace yo creo que como un año, a lo mejor que hablamos de, o más, de viviendo una vida de generosidad, siendo generosos, siendo desprendidos. Y eso no es nada más porque la iglesia lo necesite como institución, no. Nuestro involucramiento y generosidad, en este caso dice ahí el versículo 9, de nuestros bienes o nuestras frutos, nuestra cosecha, no es para la institución de la iglesia, sino para la comunidad. Porque en el reino de Dios, todos y todas debemos de ser iguales. Y a lo mejor hay cosas que a través de la iglesia, acciones que usted y yo podemos hacer para traer esa equidad. Que el reino de los cielos, esa justicia de la cual hablábamos, que viene por ser humilde, se necesita. Y dice ahí, honra al Señor con tus riquezas y con tus bienes. Eso también nos enseña, creo que lo mencioné cuando hicimos los sermones de generosidad. Cuando una persona es generosa, cuando usted y yo vivimos generosamente, nuestra relación con el dinero cambia. Nuestra relación con mis bienes, con mis cosechas cambia. Y ya no el dinero me domina. Ya no me controla la necesidad de saber que tengo toda la cosecha. Y ahí andamos como mucha gente que acumulan y acumulan y acumulan y solo para ellos, siquiera acumularan y luego regalaran, ¿verdad? Pero acumulan, 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 acumulan y mire, hay gente que hasta se muere de tanta acumulación que hay en su casa. ¿Qué dice usted? Ahí está Bezos y Elon Musk, los dos más ricos del mundo, y uno trata de hacer algo por el planeta y el otro solamente está amasando riqueza. Acumulan y acumulan y acumulan. Y no reparten nada. La idea aquí que Salomón está hablando del por qué es importante que habla ahí de los primeros frutos y de darle al Señor también de nuestras riquezas, es porque el dinero, ay, se me olvidó, no lo puse aquí, pero si alguien lo googlea ahorita, y el amor al dinero es la raíz, dice la palabra, de todos los males. Fíjense que no dice el dinero, porque luego mucha gente quiere hacer sentir culpable a la gente que es rica o lo que sea. No es el dinero lo que es la raíz de todos los males, pero el amor al dinero. Y entonces cuando yo estoy ocupado y preocupada por mis riquezas, por mi cosecha, mi mente va a estar nada más pensando en eso. Mi mente va a estar pensando en que debo de tener más cosecha este año, pues si he trabajado mucho, los taxes deben de venir buenos. Y cuando tenemos eso nada más en la mente, ¿será que tenemos espacio en la mente para Dios? Por eso es que ahí nos dice que una persona sabia, usted y yo podemos darnos cuenta que estamos viviendo sabiamente cuando somos generosos y generosas, cuando nos desprendemos, de modo que vamos a ver, fíjese, a mí me encanta y yo sueño, ese es mi anhelo, que podamos ser como iglesia. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 4. De cómo luce, cuál es ¿cuál es la imagen de una iglesia, de una comunidad que es generosa? Hechos capítulo 4, versículos del 32. 32. Vamos a leer nomás el 32. Amén. Dígalo, Uciel. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Ninguno decía tener suyo propio nada de lo que tenían, sino que todas las cosas eran en común. Mire, antes de que llegaran los compañeros estos españoles a nuestras tierras,
nuestras comunidades indígenas, y hoy en día todavía las comunidades indígenas funcionan con este método de economía del trueque. Yo tengo por ahí dos libras de jitomate, pero no tengo frijoles. Resulta que Miriam está cosechando frijoles. Pues mira, no tienes tu jitomate, yo tengo frijoles. Te doy jitomate, me das frijoles y todos comemos a gusto. Y esa es la idea de poder vivir generosamente, de darnos cuenta que no todos ni todas tienen lo mismo que usted y yo, y que siendo responsables, primero, cumpliendo con nuestras necesidades en casa, ¿verdad? Que recuerde que su hogar y su familia es el primer ministerio y responsabilidad que Dios nos ha dado. Así que sin descuidar nuestro hogar, podemos seguir compartiendo, de modo que seamos como esta iglesia primitiva. No avaricioso. No avaricioso. Ahí no era de que, ay, pues la pastora nomás trajo, fíjate que $2. Pero vieras nomás a Yusiel, dejó el billetón de 100. Ay, ojalá. No, ahí era, pues mira qué bueno, necesitábamos $102. Y porque Uciel y la pastora lo trajeron, ajustamos ya. Amén. Ahí está. Y ninguno era más que el otro. Ahí nos dice entonces Tan importante eran los $2 como los 100. porque si los $2 no iban a poder ajustarse. Es el ejemplo que da Jesucristo con la viuda que trae, creo que 2 denarios, qué sé yo. Y pero uno de los fariseos, vaya la redundancia, ¿sabes? Sonaba y tiró bastante. Y Jesucristo dijo, es más, dio más la viuda que él, porque él está dando de lo que le sobra. Ella dio de lo que tenía. Y a veces queremos darle así al Señor, no solamente en cuestión de dinero, también de nuestro tiempo, de nuestra motivación. Queremos darle de lo que nos sobra y no de lo que tenemos. Dice ahí que le debemos de dar las primicias. Lo primero. Lo primero, la primer cosecha después de que la tierra se remueve es una cosecha que está cargadísima. Fíjese, por eso Dios también lo hace por cuidado. Además de que está cargadísima de nutrientes, como está tan cargada de nutrientes, le puede hacer daño a la gente. Por eso usted ve que en los campos, cuando, por ejemplo, aquí en Indiana crecen modificado genéticamente el corn, pero en los campos nuestros, allá en nuestras tierras, vemos que a veces sembraban chiles en unos campos y luego removían la tierra y al rato veíamos que sembraban otra cosa. Y removían la tierra y veíamos que sembraban nuevamente chiles. ¿Por qué? Porque los nutrientes están tan concentrados que le pueden hacer daño a la gente. Pero además, por lo mismo, es la cosa más nutritiva, la cosa más llena de todos los nutrientes de la tierra. Y lo más bueno es lo que hay que darle a Dios. Por eso es el año del jubileo. Después de ese año, se supone, hay que cambiar la tierra y removerla, perdonar todas las deudas además y empezar de nuevo. Sí, está el jubileo y está también los 7 años. Cada 7 años ellos dejan descansar la tierra. Dejan descansar la tierra y no le dan, la última cosecha no es la más buena. Es la primera. Por eso que usted y yo tenemos que darle a Dios de nuestras primicias en todo. Mire, cuando yo crecí, se lo he dicho y es algo que a mi papá, hasta el día de hoy, yo le agradezco y me moriría agradeciéndole. Cuando empecé a trabajar como a los 16 años, 15, 16 años, me iba a la farmacia de una tía y empecé a ganar mi dinerito. Mi papá, regresé yo con mi sobrecito bien emocionada a la casa. Y mi papá me dijo, no abras el sobre hasta que llegues a la casa. Entonces, pues no abrí el sobre, ¿verdad? Llegué a la casa, me dijo, saca el sobre. Pues saqué el sobre. ¿Cuánto tienes? Ya ni me acuerdo, pero vamos a ponerle 100 pesos. Bueno, tienes 90. Porque esos 10, haz planes desde ahorita para que esos 10 no los cuentes. Y cuando entonces yo seguí creciendo, me dijo, esos 10 son de Dios. Y si no puedes darle exactamente los 100 porque el 10% porque tu situación económica, familiar es ahorita en crisis o lo que tú seas,
no importa la cantidad que sea, me dijo mi papá, pero que cuando tú tengas tu cheque entiendas que hay algo que es prioritario para Dios. Y así mismo lo hago. Recibimos el pago y ya ni contamos el diezmo. Y a veces uno dice, es que no va a ajustar, es que no vamos a tener, es que va a ser difícil sobreexistir. Le digo, no tiene que ser a veces exactamente el 10%, y no estoy hablando solamente de dinero, primicias de nuestra vida. Y decimos, es que no voy a poder, no voy a tener tiempo, no voy a alcanzar. Vamos a ver qué dice Malaquías 3:10. A lo mejor usted se lo sabe de memoria. Malaquías. Malaquías está antecito de Mateo. ¿Es el que dice maldito sois? No, ¿No? ¿Malaquías qué, perdón? 3:10. Versículo 10 del capítulo 3. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y allá alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, ni no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Estaba bastante cerca, pastora, era el 9. Estaba cerca, pero el que quería que leyéramos era el 10. Ajá, no, está A mí bien. me encanta cuando dice aquí, dice, traigan los diezmos al alfolí. El alfolí era la bodega donde se llevaba todo esas bodegas que luego ahora las hacen como conos a veces, que vemos en las carreteras. Traigan los diezmos, traigan las primicias, traigan la parte, ¿verdad? El 10% que ellos guardaban, porque había que estar conscientes de que iba a necesitarse después. No siempre se cosecha lo mismo durante todo el año. Y hay que tener esas reservas guardadas. Y me encanta que dice, y así o haya alimento en mi casa. Así es que va a haber alimento en su casa cuando usted y yo damos lo que tenemos. Y me encanta lo que sigue diciendo, y pruébenme. Y Pónganme prueben. a prueba, dice Dios. Y si Es ustedes un no me versículo creen, bello ese. sí, si ustedes no me creen, dice el Señor, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que Sobreabunde. sobreabunde. Vivir sabiamente es entender que tenemos que ser generosos primeramente con Dios como responsabilidad, pero también con la comunidad. Y no andarlo cantando, ¿verdad? Y andar diciendo, ay, yo hice, y ay, y miren. de golpes de pecho. Sí, golpes de pecho, no, ¿para qué? Y bueno, la última, y con esta nos vamos rápido. La última característica de una persona que es sabia es una persona que está en el versículo 11 y 12. Lo voy a leer. Dice, no rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus reprensiones, porque el Señor corrige al que ama, como un padre corrige a los hijos que ama. Como digo, sí. Tenemos que estar dispuestos a corregir, a ser corregidos. ¿Por qué? Porque va de la mano con la humildad. No lo sabemos todo. Nos vamos a equivocar. Vamos a cometer errores. Y en esos errores tenemos que estar dispuestos y dispuestas a que Dios nos corrija. Y Dios no nos va a corregir con la idea de, ay, déjale, doy para que aprenda y con esta le va a doler. No. Recuerde que toda acción tiene una reacción y va a haber consecuencias. Y el Señor nos va a corregir dentro de esas consecuencias. Mire, decimos en México, uno se pone de pechito. Las mismas correcciones que Dios usa, la consecuencia de nuestras acciones. Son las mismas consecuencias. Y también la palabra nos enseña a que hagamos riqueza en el cielo, no aquí No en la tierra. Pues allá no hay, No se corroe, dice la palabra de Dios. corroe, ni polilla se come, ni cosa, porque allá no existe eso. Pero Claro. nosotros, ¿sabes? Muchas veces actuamos en viceversa. Queremos hacer fortuna acá y no allá arriba en el cielo.
Y al intentar querer hacer fortuna, nos vamos a dar golpes. Y ahí es cuando Dios, pues, nos corrige, ¿verdad? Dice, bueno, ¿quieres corrección? Si quieres regresar al camino, pues cuando usted ha visto una planta torcida, ay, no tiene que hacerlo con cuidado, pero reenderezarla. Y la planta se resiste. Porque no es fácil, ya se acostumbró. Ujú. Y nos despedimos con lo que dice en este sentido la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Hebreos 12, 11. Ciertamente, dice la versión que tengo aquí, ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Amén. De que no nos va a gustar el castigo, la corrección, no nos va a gustar. Pero de que nos va a servir, nos va a servir. A veces a golpes, ¿verdad? Con la vida aprendemos. Gracias a Dios que Dios no nos pega. Aquí hay dos versículos que me siguen llamando la atención, que dice que es el 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ujú. ¿Mm? ¿Te imaginas? Refrigerio para tus huesos, ese sentirse frío en aquellos desiertos, desolados. ¿Me entiendes? Que en verdad el ser prudente, reconocer a Dios, el serle fiel, el darles lo que es de él, que no es de uno, porque si vamos a ver todo lo que hay aquí le pertenece, pues Claro. entonces vamos a ver buenos resultados y bendiciones de cualquier manera. Y no va a ser fácil en su momento, porque nuestra naturaleza humana va a querer seguir haciendo imprudencias. Pero gracias a Dios que el Señor nos corrige. Gracias a Amén. Dios que el Señor nos ayuda y nos Amén. enseña. Medite de nuevo en estos versículos, en estos primeros 12 versículos, y vamos a seguir meditando en lo que dice Proverbios, el capítulo 3, la siguiente semana, terminarlo. Y vamos a darle gracias a Dios por este momento y pedirle a Dios que nos ayude a ser personas sabias. Y le voy a pedir a Mimi que nos despida a Dios en oración, dándole gracias a Dios por este estudio. Nos pasamos de tiempo, pero pues es que nos faltó. Estuvo bien. Es que cuando la cosa se pone buena, el tiempo se va así. Se va volando, ¿verdad? ¿Ya? Vamos a orar, Mimi. Ok. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, has abierto, Señor, la duda, Señor. Esa duda que muchos de nosotros teníamos, Señor. Nos has dado, Señor, esa sabiduría, Señor, para poder entender, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos compartir esos estudios y podemos aprender todos juntos, Padre Santo. Yo te doy gracias, mi Dios bendito, y te pido, Señor, que nos ayude, Señor, y que nos ayude sobre todo a enfocarnos en estos 4 puntos que la pastora nos acaba de dar. En la fidelidad, Señor, en la humildad, en el honor y en la corrección, Señor. Danos esa sabiduría para que podamos nosotros llevarlo día a día. Y sobre todo, Señor, que lo llevemos en práctica. No nada más que lo llevemos y que lo recordemos o que queramos aplicarlo a otras personas, no, Señor. Que lo empecemos a aplicar por nosotros mismos, Señor. Para que podamos ser mejores personas, Señor. Y así mismo puede reflejarlo, Señor, en otros que también estén en necesidad, Padre Santo. Te damos gracias, mi Dios bendito. Yo te pido por todos mis hermanos, Señor. Quédate con ellos en casa, Señor, y aquellos que iban manejando y escuchando, Señor, llévalos comida a sus hogares, Padre Santo, y permite que todos juntos, Señor, podamos ser una diferencia, Señor, en este mundo quebrantado, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y te agradecemos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Amén. Amén. ¿Puedo Dios me lo hacer algo bendiga. antes de irnos, pastora? Por favor. Es Oh. que tengo 2 sobrinos en Puerto Rico que dieron positivo al COVID. Oh. Para que ponerlos Los en el pongamos pedido. en la lista. ¿Cómo se llaman? Sí. Se llama Jackie Morales y Omar Morales. Jackie y Omar.
pues lo vamos a poner en la lista, cómo no, y nos mantiene al tanto de cómo están las cosas. Y Y bueno, pues, ya que está pidiendo, pues también le encargo a mi prima Ana, que también dio positivo, y a su familia. ¿está allá en México o aquí? Sí, en México. Ok. Bueno, pues lo vamos a tener ahí en oración y poniéndolo en el domingo y el miércoles y pues a cuidarse cada uno de ustedes. Siga saliendo con las recomendaciones, son 2 mascarillas cuando tenga que salir por ahí, estar en contacto y pues bueno, seguir adelante confiando que el Señor nos seguirá ayudando a vivir sabiamente para que esto termine pronto. Amén. Amén. Pues bueno, mi iglesia, nos vemos el domingo. Dios me los bendiga. Amén. Y tiene, mira ahí muy bien ella con su mascarilla, así debe de ser. Dios la bendiga, iglesia. Ay, Fina, Dios mío, ¿dónde está tu mascarilla? Ay, Dios mío. Esa Fina. Nos vemos, Dios los bendiga. Buenas noches. Amén. Bendiciones.